gracias. Les agradezco la presencia a todos. Estoy muy ansiosa de poder compartir mi experiencia como psicoterapeuta MDR y poder difundir este nuevo enfoque terapéutico en Bolivia, relativamente nuevo, pero en el mundo muy conocido. Entonces les voy a hablar de lo que es la psicoterapia MDR. MDR es una sigla que viene de una sigla en inglés que significa desensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular. Esta terapia es un modelo de tratamiento psicológico efectivo para trastornos psicológicos que perturban y limitan la normal adaptación de la persona a su vida cotidiana. MDR no es una técnica, es un abordaje psicoterapéutico que tiene un plan de tratamiento que ya les voy a ir comentando, basado en liberar a la persona de la perturbación emocional, que no le permite funcionar en su vida. El tratamiento MDR, por lo general, suele ser más breve y eficiente que los otros abordajes terapéuticos que conocemos. MDR se basa en el efecto que tienen los movimientos de estimulación bilateral, que pueden ser oculares, auditivos, táctiles, para estimular el cerebro. Actualmente se la conoce como terapia de procesamiento de trauma. Las primeras investigaciones que se hicieron de MDR, su creadora tuvo sus principales experiencias de investigación a través de la estimulación del cerebro mediante movimientos oculares. Sin embargo, las posteriores investigaciones dieron que otros tipos de estimulación también eran eficaces. Así es que Francine Shapiro, que es la creadora de este abordaje terapéutico y tiene patentado este abordaje, descubrió que los movimientos oculares voluntarios reducían la intensidad de la angustia de los pensamientos negativos inherentes. Es decir, que ella, de una manera muy casual, porque ella estudió mucho neuropsicología, PNL, terapia cognitiva conductual, de una manera casual en sus investigaciones descubre que los movimientos oculares reducían la intensidad de la perturbación. Ella empieza a trabajar descubriendo que componentes fisiológicos liberaban de la perturbación emocional y las sensaciones físicas que estos ocasionaban también bajaban su intensidad. MDR no solo trabaja con la perturbación emocional, es un abordaje terapéutico muy completo que aborda creencias, es decir, pensamientos distorsionados que puede tener el paciente, emociones perturbadoras que no le permiten desenvolverse en la vida diaria y además también toma en cuenta un componente que tal vez otros abordajes terapéuticos no lo hacen, que son las sensaciones corporales. Entonces, MDR es un tratamiento que aborda a la persona en su totalidad. MDR parece crear cambios bioquímicos en el cerebro por medio de una estimulación bilateral característica que facilita la superación de experiencias adversas o traumáticas. Aquí podemos ver una imagen de un cerebro de una persona totalmente activado a nivel de perturbación y luego el mismo paciente, luego de ser tratado con MDR, con un cerebro más calmado o estable. Entonces, se hace mucha investigación desde las funciones neurofisiológicas del cerebro que intervienen en las perturbaciones emocionales, especialmente en trauma psicológico. ¿Qué podríamos entender como trauma? Para MDR, el trauma psicológico es una experiencia que no ha sido procesada y ha quedado bloqueada como un nudo neurológico en el cerebro. Es decir, el cerebro, por lo general, cuando tenemos experiencias negativas en el día, lo que hace, cuando dormimos, el cerebro empieza a evaluar esta experiencia perturbadora y a través de toda su estructura, empieza a convertir esta experiencia negativa en aprendizaje. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un accidente en su vehículo, en un momento se va a sentir perturbada emocionalmente, asustada por el impacto de
Pero en la noche, de una manera muy natural, el cerebro le va a hacer procesar esta experiencia y le va a dar un aprendizaje. Al otro día, cuando despierte, esta persona va a decir, ay, me choqué, me asusté mucho, pero a partir de ahora voy a aprender que debo frenar en los semáforos rojos o no voy a conducir a tan alta velocidad. Entonces esta experiencia genera un aprendizaje y no se queda congelado o atrapado en un trauma. ¿Qué pasa con otra forma cuando el cerebro, un mismo accidente, crea demasiada perturbación a la persona? En la noche, cuando duerme, que es por lo general los estudios de MDR dicen que en la noche es cuando el cerebro, como todos los sistemas de nuestro cuerpo de manera natural, hace un procesamiento y hace un aprendizaje y en este caso se queda con experiencias y en habilidades para las personas. Sin embargo, en algún momento el cerebro trabaja, se han hecho estudios que todas las emociones o experiencias negativas quedan almacenadas en la amígdala, en el cerebro, y en la noche el hipocampo, que cumple una función, o en el día a día, empieza a jalar esta información para poder convertirla en aprendizaje. Luego, como les decía, puede tener el mismo accidente vehicular otra persona, pero en la noche no logra reprocesar esta información. El cerebro debe seguir funcionando y lo que hace el hipocampo es volver a guardar esta información en la amígdala, pero sin ningún aprendizaje. Por lo tanto, son nudos traumáticos o congelados que no van a permitir luego funcionar a la persona de manera adaptativa. Al otro día, esta persona sigue sintiendo síntomas de hiperventilación o cuando quiere subir a su auto se activa y no puede vivir su vida cotidianamente. Entonces, el trauma lo dejó congelado y no va a poder funcionar de manera adaptativa en su día a día. La psicoterapia MDR, generalmente he escuchado a algunas personas decir que es una técnica, pero como les decía, no es una técnica, es un abordaje psicoterapéutico que consta de 8 fases que tienen un protocolo muy estructurado y muy específico. Anteriormente, nuestra anterior expositora, muchas cosas tienen que ver con la mirada que tiene respetuosa del ser humano el abordaje MDR. Empieza en las 8 fases de MDR, comienzan con una historia de vida, la primera fase. Entonces el MDR no solamente hace una evaluación clínica de un diagnóstico, sino en una de las primeras fases empieza a mirar al paciente en su integralidad, de cómo desde sus niveles de primeras experiencias tempranas hasta su vida actual. Entonces es un protocolo que trabaja mediante un abordaje donde el clínico hace una toma de decisiones para poder intervenir. MDR, ¿cuál es la meta del MDR? El MDR quiere procesar la información sobre los incidentes traumáticos buscando una resolución adaptativa. ¿Qué queremos? En primer lugar, reducir los síntomas que esta perturbación crea en el paciente. En segundo, hacer cambio en las creencias negativas que no le permiten vivir su vida funcionalmente. Y la tercera, tenemos la posibilidad de funcionar mejor en la vida cotidiana. El MDR, como ustedes ven, es una intervención clínica que en primer lugar fue creado para trauma, pero lo que quiere es mejorar la calidad de vida del paciente. A través del abordaje nosotros reducimos los síntomas de motivo de consulta del paciente, pero la terapia en sí no solamente desensibiliza, como su nombre lo indica. Desensibilizar significa que deja de perturbar, deja de doler, pero el MDR no se conforma con que la perturbación baje o ya no duela, sino que reprocese, es decir, que genere habilidades en el paciente que le van a poder permitir afrontar su vida de una mejor manera. Y además, trabaja a través de generar estas habilidades y destrezas para un mejor funcionamiento en el futuro. MDR sustenta que toda la disfuncionalidad que podría presentar el paciente en su vida actual es fruto o producto de sus primeras experiencias tempranas en su vida.
Es decir, que algo que el paciente, experiencias traumáticas que no fueron aprendidas o procesadas por el cerebro, causan su perturbación en la vida actual. Trabaja también con las experiencias estresantes del presente y pensamientos y comportamientos deseados para el futuro. Es conocido el MDR también por un enfoque de las 3 vertientes. Generalmente los abordajes actuales se concentran en la situación actual, en estar presente en lo que estamos aquí y en el ahora, pero MDR tiene una visión general del paciente donde se sabe que hay pasado y experiencias traumáticas que han provocado su disfuncionalidad. También no se olvida de disparadores emocionales que nosotros llamamos que podrían activar esta perturbación. Entonces, por ejemplo, si he tenido una experiencia negativa en el pasado y con una persona de pelo rubio, por ahí en el presente mi jefe o mi compañero de trabajo tiene el pelo rubio. De una manera inconsciente, no sé por qué me molesta esta persona. Entonces el MDR también trabaja con experiencias estresantes en el presente que podrían activar situaciones no resueltas del pasado, pero no de una manera interpretativa como lo hace el psicoanálisis, sino desde una manera disfuncional que fue archivada esta experiencia en el paciente. Y también trabaja cómo se quiere ver el paciente a futuro. Inicia con un plan de tratamiento o plan de secuencia de blancos que se llama, donde el paciente detecta a través de un protocolo experiencias del pasado que le fueron negativas de acuerdo a una temática, disparadores o experiencias presentes y también su meta para el futuro. Entonces, los cierres de tratamiento son bastante exitosos porque el paciente entra sabiendo qué objetivos va a cumplir en el tratamiento clínico y a dónde se quiere dirigir, con un mapa que diseña junto al terapeuta, donde cada sesión pueden evaluar por dónde van a empezar y dónde están. Entonces, realmente hay un comienzo y un final. Tengo experiencias muy gratificantes con este abordaje porque hay más cierres de tratamiento. Cuando yo tenía experiencias con otros abordajes, generalmente la gente sentía un poquito que la perturbación bajaba o mejoraba su intensidad de sus síntomas y dejaban el tratamiento psicológico. Un paciente que está trabajado con un diseño y un plan de tratamiento sabe qué tiene que hacer y por qué. Entonces, la motivación por la terapia es más alta. MDR trabaja con todos los síntomas que podrían o diagnósticos que vemos acá. Tiene protocolos específicos para duelo, traumas recientes, TEP, trastorno de estrés postraumático, fobia, dolor crónico, depresión, y también se trabaja para mejorar el rendimiento del paciente en diferentes áreas de su vida. Si bien algo que yo coincido con la colega anterior, el MDR tiene que tener una formación clínica, el psicoterapeuta, para saber diagnosticar el cuadro clínico por el que viene nuestro paciente. Pero MDR tiene una visión integral del paciente, porque no se trata, pueden tener el mismo diagnóstico, es decir, una fobia, 2 pacientes tener el mismo diagnóstico clínico, pero la intervención va a ser completamente diferente, porque no es lo mismo tener fobia a un insecto, pero además esta persona no haber tenido buenas experiencias con sus cuidadores, o tener un soporte social que él no tiene amigos, no tiene buenas relaciones con su familia, tiene experiencias de abuso en la infancia y además una fobia. Entonces estamos hablando de un paciente que tiene que tener mayor preparación para su intervención y no ir directamente a la fobia, sino resolver otras experiencias que no le permiten manejar esta fobia de una manera funcional. Y otro paciente que solamente por haber visto en la infancia o en un momento de su vida un bicho y se quedó con la fobia, pero tiene familia, tiene buenas relaciones familiares, tiene un buen soporte social y su único problema es el miedo a algún tipo de determinado objeto o bicho o lo que sea, una fobia específica.
Entonces, esta persona podemos tratar directamente su problema sin necesidad de mucha preparación. Entonces, MDR es un enfoque integral, muy respetuoso y que se diseña planes de tratamiento acorde a las necesidades individuales, un traje a medida de la persona, porque no solo miramos un síntoma, sino todas las características, habilidades y apoyos que la persona tiene para poder trabajar. MDR es una terapia basada en evidencia científica. Actualmente, MDR tiene mucha evidencia de su validez y confiabilidad. La Organización Mundial de la Salud, más adelante la voy a nombrar, todas las instituciones que respaldan MDR como un tratamiento de primera línea para tratar trauma de estrés postraumático. Esta es de las principales guías clínicas tanto en Europa como en Estados Unidos y para llegar a ese posicionamiento ha tenido muchísimas investigaciones específicas del tratamiento. Una de las bases fundamentales teóricas de lo que el abordaje de MDR tiene se basa en un modelo de procesamiento de información adaptable. ¿Qué decimos? Cuando nosotros, por ejemplo, comemos una manzana, tenemos un sistema de procesamiento que es el aparato digestivo que de manera natural, cuando nosotros comemos la manzana, no damos órdenes específicas a nuestro cuerpo para apropiarse de los nutrientes y desechar lo que no les sirve. De una manera natural y adaptativa, ese funcionamiento se activa cuando comemos. Lo mismo sucede con las experiencias de la vida diaria. Nuestro sistema de procesamiento de información del cerebro capta experiencias durante nuestra vida y las va procesando de manera natural. Como les decía, aprende creando nuevas habilidades o destrezas o información para que nosotros podamos funcionar mejor y desecha las que no nos sirven o las que no funcionan para nosotros. Es decir, que este modelo que se llama espía es un modelo que guía los procedimientos de MDR. Y por este fundamento especial, el terapeuta MDR tiene la obligación de comprender a su paciente cómo ha venido procesando o transitando durante la vida, cómo él ha logrado superar experiencias adversas a lo largo de su vida y cómo su sistema procesa la información. Entonces, por ejemplo, vamos a descubrir que un niño que ha sido abandonado, que tal vez ha vivido en un hogar de niños, el único recurso positivo que encontró fue la espiritualidad. Entonces, su fuerte o su pilar fundamental es sus creencias religiosas. Y cada paciente tiene pilares donde él se ha podido sostener y nosotros a través de ese conocimiento también vamos a poder trabajar para poder darnos cuenta si es una persona con muchos recursos, con mucho apoyo o al contrario es una persona que requiere instaurar muchos recursos antes del procesamiento. Y también dentro de un plan de tratamiento, el MDR no solamente se enfoca en el diagnóstico clínico, sino también hace todo un plan de tratamiento para poder determinar las necesidades del paciente. Antes de entrar en procesamiento, determina si necesita una estabilización con medicación, si necesita psicoeducación en algunas habilidades de autorregulación emocional. Dentro de las etapas de la segunda fase del protocolo, luego de la historia de vida donde hemos conocido todo el material con el que contamos para ver y conocer a nuestro paciente, la segunda fase es de preparación, donde acá el terapeuta MDR logra instalar recursos de estabilización para el paciente necesarios para que entre sesión y sesión el paciente se pueda regular emocionalmente. Otro fundamento que tiene para poder explicar el modelo terapéutico de MDR y sus fundamentos teóricos, en las investigaciones han hecho que la estimulación bilateral que se realiza en el tratamiento se parece a la fase de sueño REM.
cuando nosotros procesamos las experiencias del día. Entonces el cerebro en esta fase de movimientos rápidos oculares, no sé si han podido ver algún bebecito recién nacido, que sus telitas de sus ojitos son bien delgaditas, o un niño cuando está durmiendo hace unos movimientos involuntarios de la fase de sueño REM. En este momento el cerebro está procesando la información y está trabajando para poder fortalecer a la persona. En este caso, en las sesiones de EMDR se hace estimulación de los dos hemisferios cerebrales, haciendo parecer al cerebro en una fase parecida al sueño REM. Esto ha permitido, según las investigaciones, con esta estimulación bilateral se logra intensificar el trabajo que está haciendo toda la parte del sistema límbico en el cerebro, y de una manera natural el paciente va resignificando sus creencias, sus emociones y sus síntomas bajo protocolos específicos de la terapia. Existen muchos estudios neurobiológicos de los diferentes tratamientos, pero uno de los más estudiados ha sido la psicoterapia EMDR, donde se ha podido realizar investigaciones, que más adelante les voy a mostrar un video, investigaciones de tratamiento durante las sesiones de psicoterapia. No solo antes y después, como la mayoría de los estudios, sino durante las sesiones de psicoterapia se han puesto electrodos del cerebro y también se han hecho mapeo cerebral, donde evidentemente hay un cambio significativo. En este caso, por ejemplo, una persona que ha sido sometido a estrés continuo o a experiencias perturbadoras a lo largo de su vida muy complejas, el cerebro va haciendo un cambio fisiológico en su cerebro. Entonces, todos estos estudios han logrado demostrar que el EMDR ha vuelto a darle la funcionalidad, y es decir, un camino hacia la salud al paciente desde la neuropsicología. Realmente hace cambios fisiológicos en el funcionamiento del cerebro. EMDR está muy asociada a una terapia especializada para trauma. El trauma es considerado, deriva del griego, que significa herida, ¿no? El trauma, EMDR lo toma en cuenta desde el T grande, el que está directamente en los manuales clínicos. El trastorno de estrés postraumático con sus síntomas especificados en los manuales, tal y cual. Por ejemplo, un asalto donde su vida ha estado en riesgo, un abuso sexual, un ataque terrorista, es decir, cuando realmente ha estado en riesgo su vida, es considerado una T grande, por la magnitud de las causas y el impacto emocional que tiene en el paciente. Entonces, ¿qué tiene como sintomatología un paciente de trauma? ¿Qué dice el DSM-5? Cambios, por ejemplo, de flashback, pesadillas, traumas evitativos de no querer volver a pasar por esa calle o a no salir sola. Empiezan a haber síntomas a raíz de esta experiencia negativa que el DSM-4 pone como trauma del TEP, algo que ha estado en riesgo real en la vida del paciente. Sin embargo, para EMDR también toma en cuenta otra categoría de traumas que le llamamos nosotros T pequeñas, que son, no ha estado en real riesgo su vida del paciente, pero ha estado sometida a múltiples experiencias perturbadoras. Por ejemplo, haber vivido maltrato infantil psicológico. No estuvo en riesgo su vida, pero su cerebro recibía impactos negativos de sus cuidadores de manera permanente. Y los síntomas, cuando llega a ser adulto, vienen a ser los mismos que un ataque de donde ha estado su vida en riesgo, como un estrés postraumático de manual. Pero las experiencias no han sido ni abuso sexual, no ha sido un atentado terrorista. Era la profesora de la escuela que le decía humillaciones delante de los compañeros. Entonces, eso también causa una sintomatología en el paciente que EMDR lo trata como trauma, que a veces suele ser más difícil de tratar que un trauma grande, porque ha sido repetitivo y de diferentes áreas de su vida.
Un trauma grande puede ser tan dañino como las TES pequeñas, que pueden ser pequeñas montañitas de experiencias negativas para el paciente. Acá vamos a ver un cuadro para poder distinguir cómo se presenta el trauma en las personas, ¿no? Veamos, las primeras etapas de una experiencia perturbadora generan una reacción de estrés agudo, luego viene una reacción traumática y un TEP. En esta primera parte, la forma de responder, el paciente llega a nuestra consulta activado. Esto es su sistema simpático. Acá, ¿qué podríamos ver como síntomas? Irritabilidad, alerta, estrés, pánico, ansiedad generalizada, pesadillas, insomnios. En esta etapa, el cerebro todavía está activado en modo defensa. Entonces está muy activado y está con este tipo de síntomas que el EMDR, mediante sus protocolos, puede trabajar. Pero ¿qué pasa con personas que a lo largo de su vida han podido estar creciendo o desarrollándose mediante, por ejemplo, los bebés con problemas de apego con sus cuidadores y a lo largo de su vida otras situaciones muy complejas? Se convierte en un TEP crónico, en una disociación que es el último grado del trauma. Es el último y más complicado situación de trauma. Acá el cerebro se cansó de luchar, se cansó de estar activado, no había respuesta a este sistema de reacción y empieza a tener otra sintomatología, que es aislamiento, evitación, fobias, depresiones y muchos otros síntomas donde el paciente ya no tiene reacción emocional y está desde el parasimpático, es decir, supuestamente calmado. Hace rato utilizaba también un término la licenciada, hiporreactivo, y el otro sería hiperreactivo. Un paciente que llega a la consulta con muchas lágrimas, con mucho dolor, vaciando al terapeuta su historia, estaría en un sistema de alerta todavía, porque expresa sus emociones con naturalidad. Sabemos que está muy activado, muy estresado, pero sus síntomas son notorios. Pero hay otros pacientes que también llegan y le cuentan el abuso sexual sufrido sin un cambio en el rostro, totalmente paralizado. Entonces, estos aparentemente hipoemotivos son pacientes que hay que tener alto detenimiento porque sabemos que ya es algo más crónico en nuestra intervención que hay que tomar en cuenta. Estas son las directrices internacionales que avalan a EMDR como una práctica científica. La Asociación Americana de Psiquiatría, la Organización Mundial de la Salud, en Canadá, en Reino Unido, en Asia, en Europa, en todos los países europeos, es considerada una terapia de primera línea. Ahora voy a resumir un poquito para que ustedes entiendan. EMDR es un protocolo, varios protocolos específicos. Por ejemplo, para el plan de tratamiento, en la historia de vida se hace toda la historia del paciente, que nos va a hacer saber si es un paciente complejo, si ha vivido múltiples o pocos traumas o experiencias adversas. Vamos a hacer una preparación, pero también vamos a hacer un plan de tratamiento, como les decía. Hay protocolos específicos para duelo, hay protocolos específicos para adicciones, hay protocolos específicos para hacer EMDR grupal, es decir, que todo tiene un manual con orden estructurado para poder hacer intervención. Para ser psicoterapeuta EMDR tenemos que ser entrenados y respetar los estándares que nos han dado el éxito de la terapia. Les decía que es un modelo también integrativo. ¿Por qué? Porque no discute ni pelea con ningún modelo de la psicología. Trabaja muy bien respetando las creencias o cogniciones del paciente. También trabaja con su entorno, con todo el entorno que ha apoyado o no al paciente. Trabaja la parte de estabilización
como por ejemplo como con cualquier otro abordaje terapéutico. Toma en cuenta los apoyos que el paciente requiere para su rehabilitación. Es integral porque mira al paciente en su cabalidad y trabaja a nivel de pasado, como experiencias negativas vividas, a nivel de presente y a nivel de mejorar las habilidades para futuro. Es decir, es un tratamiento completo para poder trabajar con los pacientes. Ahorita voy a mostrarles un pequeño video de unos minutitos donde va a haber un investigador italiano que va a explicar cómo funciona el MDR en el cerebro de los pacientes. La terapia EMDR ahora es la que es más investigada, porque las otras terapias son investigadas en un otro sentido. Las otras terapias son investigadas antes y después de la terapia, antes de la primera sesión y después de la última sesión. La EMDR ahora es la única que fue investigada durante la psicoterapia misma. El trastorno de estrés postraumático es uno de los trastornos psiquiátricos más estudiados y se observa que hay una hiperactivación de todo el sistema límbico, de la amígdala, del hipocampo y del lobo frontal, órbito frontal. Y eso es porque los recuerdos traumáticos se paran en la amígdala y no pueden ser cognitivizados, no se pueden mudar de la amígdala hasta la corteza cerebral. Y un otro problema es que la corteza frontal, que tiene que tener la amígdala hipoactivada, no funciona bien. Eso es una, ¿cómo se puede decir? Hay una diferencia entre la posibilidad de la corteza frontal de, ¿cómo se dice?, de mitigar, inhibir la amígdala, que es hiperactivada, y una hiperactivación de la amígdala. Eso es un malo balanzamiento, es un balanzamiento malo, ¿cómo se dice en español? Sí, balance, sí, incorrecto entre las dos regiones. En la fase 4, en la primera sesión, los pacientes, los clientes son sintomáticos. Cuando van a imaginar, cuando van a pensar el trauma que sufrieron, hay una hiperactivación de todo el sistema límbico, porque el trastorno no se curó todavía. Y se observa, por supuesto, lo que se observa en el estrés postraumático, una hiperactivación de la amígdala y una hiperactivación de la corteza orbitofrontal y posiblemente una hiperactivación del hipocampo. Si el paciente responde muy bien y si el paciente tiene un SUD muy bajo, puede ser que la activación primaria, la activación principal, se mueve, muda de las regiones subcorticales hasta las regiones subcorticales. Pero nosotros investigamos en la primera sesión una medida, hacemos una medida de todos los periodos de estimulación bilateral de la primera sesión, ¿no? Y después en la última sesión una medida de todas las estimulaciones bilaterales en la última sesión. Y cuando el sujeto no es sintomático, cuando se curó, cuando los síntomas se resolvieron, en el momento en que el sujeto piensa, se concentra sulla imagen más traumática, no hay una activación de la amígdala, no hay una activación subcortical, ma se activa una región a la izquierda del cerebro, que es una región asociativa multimedial. Es una asociación que
que drena, es una palabra española, drena, todos los señales, los inputs que vienen de todo el cerebro. Eso significa que el recuerdo traumático se mudó de la parte subcortical a la parte cortical. Y el paciente no sufre aquí vamos a parar un ratito, los síntomas del trastorno postraumático. Lo que se observa durante la estimulación bilateral fue mostrado de un estudio del 2009 por una estimulación bilateral de tapping, y nosotros lo mostramos en el 2012 con una... Muy bien, acá este científico que, como les decía, italiano, hace investigaciones. Él no es psicólogo, pero hace las investigaciones durante las sesiones psicoterapéuticas de MDR. Entonces acá él explica cómo la parte del cerebro realmente resignifica y lo convierte y lo muda a otra parte de zona donde está accesible como un aprendizaje. Hay un cambio fisiológico en el cerebro. Tal vez no me he dejado explicar mucho y viendo el video un poquito quería volver a decirles. El terapeuta de MDR tiene una función muy respetuosa hacia el paciente. La palestra no se dirige a la importancia de las habilidades del terapeuta que trabaja con los pacientes. El terapeuta MDR sabe que cada paciente tiene en su cerebro la capacidad para poder resignificar, desensibilizar, reprocesar, es decir, aprender nuevas formas de mirar su historia. Es decir, que el terapeuta solamente es un facilitador del proceso. Estimula que su sistema de adaptación se ponga en marcha, no quede bloqueado, y el mismo paciente resignifique esas creencias negativas y las convierta en positivas. Por eso la eficacia de este tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando damos consejería o trabajamos con abordajes terapéuticos convencionales, donde el terapeuta genera habilidades supuestamente en el paciente, hace psicoeducación, hace mucha consejería, el cerebro del paciente trabaja solo a nivel externo. Él entiende que lo que le explica el terapeuta o lo que el terapeuta le ayuda, pero sale del consultorio y sus síntomas físicos o emocionales vuelven. Es decir, que cognitivamente lo entiende, pero como su cerebro todavía está un poco, valga el término, atragantado con sus experiencias, los síntomas recaen y el paciente sigue con sus problemas. Lo que hace el terapeuta MDRista es ayudar al paciente, en base a protocolos, a mirar su historia, estimula su sistema, y es el paciente, como le explicaba acá el investigador, que durante las sesiones de desensibilización va bajando la perturbación. Una vez el SUD hablaba que es una medida para medir la perturbación baja, el paciente ya no siente dolor al ponerse en contacto con sus experiencias traumáticas. Eso significa, total, de una escala, por ejemplo, de 0, que es nada, y 10 es una alta perturbación, el paciente reporta que cuando recuerda el suceso traumático, por ejemplo, de un abuso sexual, es 0. Ya no me provoca tristeza, ya no me provoca ira, depende de lo que le provocaba esta experiencia en su sistema emocional, pero además, ya en otra etapa, el paciente no solamente ya no siente perturbación, sino lo que creía de esta experiencia también va mudando a algo más positivo y adaptativo. Por ejemplo, un paciente que de un abuso sexual, que es algo que desde mi experiencia he tenido con un abordaje antes diferente, como MDRista, la experiencia de tratar. Un paciente de abuso sexual generalmente no llega como una víctima, sino como la creencia irracional, soy culpable. Viene con sentimientos de culpa, aunque parezca que no, pero sí, no siempre van a venir con tristeza, sino con culpa como emoción y la creencia de que es culpable porque lo permitió. Entonces, vienen un montón de imágenes a su mente de la memoria perturbadora que vienen asociados a creencias irracionales, emociones, y además, cuando revive esta experiencia, se le hace un nudo en el estómago o un nudo en la garganta. O
sensaciones como tensión muscular. Entonces, todas estas canales informativos por donde entró el trauma a nivel de creencia, a nivel de emoción, a nivel de sensación corporal, son limpiados, valga el término, bajo el procesamiento de MDR. Y entonces, en mi experiencia, por ejemplo, le puedo contar que una paciente deja de sentir rabia o deja de sentir culpa, su nivel de perturbación es reportado como 0, pero todavía para mí eso no es suficiente como terapeuta. Que él no se sienta triste no es mi objetivo completo. Es una parte del tratamiento que es la desensibilización. Y me reporta, ya no siento culpa, tengo un 0 de culpa. Perfecto. La otra parte que nos falta como terapeutas en la mayoría de los abordajes es también revisar las creencias. Y la creencia es, soy culpable, y en su reprocesamiento el mismo paciente, expuesto a un protocolo que se dirige a nivel de tratamiento, cambia esta creencia por no fue mi culpa. O en otro momento, creencias más saludables como ya pasó. Ya no soy culpable, soy valioso. Entonces las creencias se van haciendo más funcionales para su vida y a veces no termina ahí el tratamiento. No a veces, siempre. No termina solo con una creencia positiva, con una emoción negativa totalmente desensibilizada, sino el paciente reporta, mira, yo ya no me siento culpable. Yo creo que no fue mi culpa. Y además ya sé que eso ya pasó. Pero no sé por qué, todavía siento el nudo en el estómago o todavía siento la presión en la espalda durante el procesamiento. Y también MDR procesa y reprocesa a través de estimulación bilateral esas sensaciones físicas que reporta el paciente, que otros abordajes por ahí no lo toman en cuenta. Y luego, bueno, hay un protocolo para hacer toda esa intervención, donde se hace un plan de secuencia de blancos del pasado, que de por sí son como las raíces de algo que está floreciendo en el presente. Voy a hacer una metáfora de que los abordajes terapéuticos convencionales hacen como una poda de síntomas, porque lo calman, le hacen regulación emocional y solo podan los síntomas, pero no los curan de raíz. MDR tiene una mirada no de etiqueta de cuadros clínicos. Como les decía hace rato, podemos hablar de una fobia, podemos hablar de un TEP clínicamente, pero MDR no cura síntomas, no cura etiquetas clínicas. Cura la raíz que ocasionaron esos síntomas en el paciente. Entonces, por ejemplo, una paciente con TLP, con trastorno límite de la personalidad, que viene con cortes, viene con depresiones, viene de haber expuesto su vida a riesgos fundamentalmente, nosotros no acudimos a los síntomas actuales, sino a investigar qué cosa causó su trastorno de límite de la personalidad. Y entonces, al encontrar las experiencias traumáticas que dieron como consecuencia un diagnóstico, nosotros realmente acabamos con los problemas de raíz y damos la funcionalidad y la adaptación a la salud que el paciente necesita. Al contrario de otros abordajes terapéuticos, el terapeuta MDR es un terapeuta silencioso. Acompaña a través de directrices que nos dan los protocolos, pero es el paciente el que realiza los cambios. Por eso que las recaídas son muy poco porcentaje de recaída y aparte de la primera o segunda sesión, el paciente ya ve cambios en su vida. Los primeros cambios son con relación a veces con los objetos, empieza a ser más ordenado con sus citas, empieza a cuidar a mejor sus hijos, empieza a regar sus plantas, es decir, hace una adaptación en su vida en general. Y con el tiempo, esta persona va cuidándose mejor, va regulando sus emociones de una mejor manera y así el terapeuta puede ser testigo de un verdadero proceso de readaptación y funcionalidad en la vida del paciente.
Entonces, ahora espero poder haber dado un poquito. No les puedo explicar el tratamiento en sí con sus protocolos, porque está patentado por la creadora Francis Shapiro, y para ser terapeuta hemederista tiene que usted pasar por un entrenamiento validado por entrenadores de MDR. Un poquito voy a mostrar. Existen entrenadores de MDR Iberoamérica que son ellos certificados y son autorizados para hacer los tratamientos de MDR. En Bolivia cada año hay un entrenamiento para ser psicoterapeuta MDR. Ella es Ana Gómez, ella es una terapeuta colombiana que hace MDR con niños. Acá tenemos, por ejemplo, el protocolo. Ellos son mexicanos, ellos son investigadores que crean protocolos específicos. Ellos trabajan con protocolos grupales para poder dar asistencia a personas de grupo, en grupo, MDR en grupo. Acá tenemos a John Hartung, que él hace protocolos o trabaja con protocolos para adicciones o hábitos no saludables. Y también hay mucho material sobre trastornos disociativos, que este año llega Sandra Baita, que es una argentina, que va a entrenar a terapeutas MDRistas para trabajar traumas más complejos como la disociación. Ella llega este año. Acá tenemos a Esli Carvalho, que trabaja en Brasil y tiene también protocolos desde los abordajes de las experiencias de la infancia. MDR también, como es a nivel internacional, se maneja a través de asociaciones y estas hacen a nivel mundial congresos de asociaciones de MDR. En Chile va a ser este año la asociación de MDR Iberoamérica. También tiene una línea MDR no solo de abordaje clínico en sí, sino también tiene una línea de apoyo humanitario, donde diferentes asociaciones de los países dan apoyo a las personas que más necesitan. MDR es la nueva terapia especialmente útil para la transformación de los recuerdos traumáticos de forma revolucionaria, ayuda a liberar la mente, el cuerpo y abrir el corazón. Es una forma de mirar a la conducta disfuncional cuando se cree que su origen está en incidentes traumáticos del pasado. Cuando estos son identificados de forma sabia y hábil, pueden ser procesados e integrados, lo que resulta en conductas funcionales y apropiadas. Esta es el corazón de MDR que puede ser resumido en esta frase. Muchas gracias.